es importantísimo que nosotros eduquemos en valor para que nuestros niños, que son los adultos del mañana, crezcan de forma educada, no solamente en cuanto a ciencia respecta, en cuanto a arte o literatura respecta, sino también en cuanto a manejo emocional. Entonces, lo que se nos ha ocurrido es el diseño y la estructuración de una plataforma emocional de forma tal que nuestros niños, desde la niñez escolar, tengan acompañamiento a nivel de manejo de emociones, para que puedan aprender y valorar el concepto de la empatía respecto de sus congéneres y nosotros ver si logramos la tranquilidad que necesitamos. Sin educación es un proyecto a largo plazo, porque eso no se resuelve con un adulto de 24 años. Es mucho más difícil enseñarle a un adulto un valor como la empatía que a un niño, pero tenemos que comenzar y tenemos que cambiar. Ahí contamos. Sí, porque hay una generación que viene detrás, que es la que va subiendo ya, absorbiendo todos estos problemas en los barrios, y van subiendo con estos problemas, y ya tú tienes un ser humano diferente. Por ejemplo, no sé qué edad tienes, pero por ejemplo la generación mía, que es de 39 para abajo, los que nacimos en los 84, por ahí 85, veníamos de los colegios, de las escuelas, con una clase que se llamaba moral y cívica. Claro. Y te enseñaban ahí que tenías que respetar a los mayores, que después de las 10 de la noche no se ponía música, etcétera, etcétera. Claro, que yo siempre me pregunté, Ariel, yo tenía también moral y cívica, ¿por qué eliminar eso del currículum? O sea, ¿qué afectaba o cuál fue la razón? Fue tal vez para dar de repente más matemática, más ciencia. Yo en mi caso particular no lo vi. O sea, yo estuve tomando moral y cívica y también sin tomar moral y cívica, y eso no se tradujo tal vez en que me sustituyeron moral y cívica por informática. Ya yo tomaba informática. Entonces la lógica a mí siempre me ha gustado, siempre he querido entender la lógica de la eliminación de moral y cívica del currículo, porque creo que hoy más que nunca se hace muy necesario el retomar el tema de la moral y la cívica como forma de ver la vida hacia el otro con empatía. Eso es así. Bueno, tienes un reto ahí cuando llegues a la Cámara de Diputados de buscar la forma de introducirlo nuevamente. Que no se limita, que no se limita, vuelvo y digo, al tema de violencia, sino, como tú decías, por ejemplo, que hay que respetar a los mayores. Algo que parece tan obvio, ¿no? De respetar a los mayores. Claro. Pero fíjate tú que ahora, yo sin ningún inconveniente, Ariel, te habilito un hotel para perros en un vecindario completamente residencial. Y yo no sé si tú tienes algún hotel para perros, pero igual te lo comento, porque ahí yo te meto 20, 30 perros un fin de semana, y tú que eres el vecino, sufres y eso te genera intranquilidad. Y igual, claro. Hace poco un periódico de circulación nacional publicó su editorial versó sobre los mufflers escopeteros, que es una nueva cosa que hay ahora, que para la moflería del carro parece que emite un tiroteo, que sí. un niño de 2 años se despierta inquieto con eso, porque es muy difícil hoy día en el marco. Sí, yo escucho eso mucho. Claro. Eso a cada rato que tú ves que estos carros cuando aceleran ya tú sabes que va a tirar 3 tiros. Sí, y eso es una cosa fenomenal, y en el marco de esa tranquilidad nosotros también tuvimos una iniciativa, porque otro de los retos a nivel de contaminación sónica que tenemos son los motores, las motocicletas de delivery, que no tienen moflería, porque son motores que se compran en muy mal estado, simplemente para llevar de un lado a otro algún bien que expende el colmado. Y ahí diseñamos una iniciativa consistente en la sustitución de esa motocicleta por una motocicleta eléctrica, con el reto que ello implica, porque primero es un reto económico para el colmado, y segundo, al final, no solo económico en cuanto a la adquisición, sino que si se te daña la batería de una motocicleta eléctrica, eso probablemente te cueste más que un motor de combustión. Entonces, ¿pero qué eliminamos? Eliminamos no solamente los temas de moflería, sino también el bullicio que genera el delivery. Y en ese punto, la Fundación Nature Power, de mi amiga Laura Rojas, también tiene un proyecto muy similar que hemos titulado e-Delivery, para ver cómo matizamos también eso de forma que se fomente a su vez la tranquilidad de la sociedad.
Bueno, y esto del sendero cultural de los ingenios, vi que identificaste varios ingenios que estuvieron ubicados específicamente en el Distrito Nacional o en las cercanías del Distrito Nacional. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto de ley? Claro, yo te decía, Ariel, que la educación y la cultura son ejes importantes, el deporte también. La educación y la cultura son ejes importantes porque a la par de esa moral y cívica que tú mencionabas, retomar los valores culturales importantes del dominicano, me parece a mí, que soy contemporáneo tuyo, que puede ser muy fructífero, porque lo que recordamos tú y yo tal vez cuando niños es esa empatía del dominicano, esa forma solidaria, esa forma servicial. Claro, se vivía diferente, incluso el vecino tuyo era como tu papá y tu mamá, y si el vecino te veía mal puesto, tenía derecho a darte una pela. Y después se lo contaba a tu madre. Yo recuerdo que, como hoy recuerdo que en algún momento mi mamá me dejaba sin ningún inconveniente con nuestros vecinos, y mi padre también. Entonces, no recuerdo yo esos episodios de esa violencia machista con tanta frecuencia como ahora. No sé si sea un fenómeno propio de las redes que contribuye a la mayor propagación. Me luce que no, porque va incrementando el asunto. En el año 2021 fueron 733 muertes por conflictos de convivencia y en el año 2022 fueron 797. Entonces no necesariamente sea la red. Que a eso hay que atenderlo. Y por eso me parece que complementar eso con el tema cultural, porque la cultura y el arte desarrollan en los niños sensibilidad. Entonces, en el marco de ello, tenemos dos propuestas de corte cultural. La primera es ese sendero cultural de los ingenios, a menos de 20 kilómetros a la redonda del Distrito Nacional. Nosotros tenemos las ruinas de los ingenios de Bocabenigua, de Diego Caballero y de Engombé. Y hay un lindo palacete, las ruinas de lo que fue un lindo palacete también, el palacete de Palabé. Y lo que proponemos nosotros, y trabajando esta propuesta, nos topamos con que el Ministerio de Cultura, en alguna gestión anterior, aparentemente intentó algo similar, por lo menos a nivel documental, es generar un sendero que, partiendo desde la Catedral Primada de América, usted pueda visitar con su familia un sábado o un domingo. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Evidentemente que hay que revitalizar esas ruinas, están completamente abandonadas. Un colega tuyo hace cuestión de 2 años estuvo por allí, por las ruinas del ingenio de Bocabenigua, y fue asaltado junto a su familia. Entonces hay que revitalizar eso, hay que convertirlo en centros de esparcimiento cultural, en lo que se proyecte un concierto, una obra de teatro, se recree la práctica de la esclavitud, de forma que también nuestros niños la vean lo más de forma palpable en alguna medida. Y al final de ese circuito, al final de ese sendero, te quedas tú con tu familia en cualquiera de esas localidades, en algún restaurancito, contribuyendo también con el desarrollo local, con miras a ese turismo cultural, ese turismo sostenible que nosotros proponemos. Le decía yo a unos amigos extranjeros que igual tal vez te habrá pasado a ti, que valoran mucho el turismo romántico histórico de Cuba, que el verdadero turismo histórico, tal vez no es verdadero porque parecería que le estoy diciendo falso al otro, y no es así. El primer turismo histórico está aquí con nosotros, pero esos activos turísticos no los hemos todavía nosotros convertidos en recursos turísticos, a pesar de todo el potencial que tienen. Así que redondeando eso y complementando eso, Ariel, y ahí adentro mi segunda propuesta de corte cultural, el bono cultural juvenil, que es un ejemplo español de un bono para, en este caso, jóvenes de escasos recursos, de forma tal que tengan acceso a, con ese bono, ir a una obra en Bellas Artes, en el Teatro Nacional, ir a algún espectáculo, visitar la red de museos, comprar algún libro en una librería física o digital de la de Capital Dominicano. Mira, eso súmale algo que incluso en este mismo programa el martes estuvimos hablando con Orlando Jorge Villegas, que era sobre un tour que se daba antes en la ciudad, que te mostraba los lugares y viviendas de los funcionarios de la era de Trujillo. Incluso había una casa, que es la casa que si mal no recuerdo, de uno de los ajusticiadores de Trujillo, que está ahí todavía,
y te muestran la marquesina donde tenían el cadáver de Trujillo. Eso se perdió y eso no se hace. Interesantísimo está eso. Eso la verdad que suena muy interesante. Sí, te tomo la palabra y voy a verlo en detalle. Imagínate entonces, Ariel, que esas propuestas se convierten, como te decía yo en algún momento, en una alternativa cultural para el joven del barrio, digamos, para que tenga un contraste con la cultura del barrio. No es que la cultura del barrio sea mala, es que muchas veces nuestros jóvenes de escasos recursos no tienen una alternativa de contraste. Y nadie sabe si a una de esas jóvenes mañana le gusta el teatro de forma que se pueda dedicar a ello, en lugar de esperemos. Una banca. Esperemos que sí. Vivienda joven, por último. ¿De qué se trataría esto? Sí, Vivienda joven es la última la más reciente, de nuestras propuestas. Nosotros en República Dominicana tenemos los programas y las modalidades de vivienda de bajo costo. Y aquí es una propuesta de doble naturaleza porque va al segmento juvenil y también va al segmento juvenil clase media. Sin embargo, esas viviendas de bajo costo no están diseñadas necesariamente para jóvenes, aunque los jóvenes de clase baja pueden acceder a ellas en alguna medida, siempre y cuando sus finanzas se lo permitan y los financiamientos del banco se lo permitan. ¿Qué pasa? Aparte del tema de la dificultad de acceso a vivienda, sobre todo con los precios exorbitantes de hoy, hemos mirado algunos ejemplos, como el español y el colombiano, en el que se han diseñado programas específicamente dirigidos. No es a solucionar el tema de vivienda, porque no se trata de ello. Si un joven como tú quiere comprar una vivienda, bueno, ya tú no calificarías para el programa, pero hace 5 años sí. No, pero te ponen 200 trabas para eso, ¿eh? Tú como, sí. Aún con 35 años, que es lo que estipula la Constitución, eso te ponen 200 trabas para tú comprarte una casa. Sí. Pero con esos ejemplos, Ariel, lo que buscamos nosotros es impulsar, digamos, soliviantar el esfuerzo que conlleva hacerse de una vivienda en un país, en un mercado tan difícil como el nuestro, porque es un mercado en el que el 70% de la población empleada gana menos de 30,000 pesos y las viviendas no son baratas. O sea, al final, eso es así. Al final la más barata te puede costar quizás 4 millones de pesos en Ciudad Juan Bosch. Claro, que yo no te voy a decir que tú te compras con esos $80,000, tú te compras nada en un país desarrollado, pero no estás muy lejos en una ciudad de segundo calado de un país desarrollado, comprarte algo. Entonces tenemos esa dicotomía y con eso se busca fomentar el acceso a la vivienda de la familia en condiciones dignas, que los jóvenes tengan la oportunidad de materializar ese sueño de convertirse en propietarios, esencialmente en 2 sentidos. Primero, un programa de tasas diferenciadas de financiamiento, y segundo, una exención del impuesto a la transferencia de la propiedad inmobiliaria, y que el impuesto se pague solo sobre el excedente del precio de viviendas de bajo costo, que ahora ronda los 4.8 millones de pesos. Si tú, por ejemplo, quieres comprar una vivienda y beneficiarte de algún programa gubernamental para ello, necesariamente tienes que comprar una vivienda de bajo costo. El Estado no legisla para la clase media, de forma que tú o no te beneficia del programa o te tienes que meter en una vivienda de bajo costo. Lo que yo te digo es, con esta propuesta, es que si es 4.8 millones de pesos el monto y tú no pagas impuesto a la transferencia inmobiliaria, pero por ejemplo mañana Roberto decide comprarse una de 4.9, él tiene que pagar el impuesto a la transferencia sobre los 4.9. Yo planteo que sea sobre el excedente, limitado a algunos parámetros financieros y de edad, pero de forma tal que se fomente se soliviante tal vez el tema de acceso a la vivienda en la clase juvenil, que es la más golpeada no solamente por la pandemia, sino que por condiciones biológicas propias es la que menos dinero gana. Bueno, ahí está. Usted puede entrar a las redes sociales de Roger Pujols. Roger, ¿cuáles son las redes sociales tuyas? Mis redes son todas: Instagram, Twitter, Roger con G, Roger Pujols R, todo junto. Ahí pueden encontrar algunas de las actividades que hemos venido haciendo en el territorio y también algunas de las propuestas y las intervenciones en los medios que hemos tenido.
Exactamente, ahí usted puede pues leer a fondo estas propuestas y cómo no, bueno, conocerle la cara a Roger, que Roger es un muchacho joven y que realmente le auguramos muchos éxitos en digamos que es tu primera postulación a un cargo electivo, ¿verdad? Así es, correcto. Bueno, ahí está. Conversamos con Roger Pujols, precandidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno, por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional y actual consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Roger, un placer tenerte aquí. Un placer, Ariel. Muchas gracias por recibirme.